Jesucristo le dijo a los discípulos: no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de Dios, sino el que cumpla la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos dirán: Señor, no hemos profetizado en tu nombre, y en tu nombre no hemos sacado demonios, y no hemos realizado en tu nombre muchos milagros. Entonces yo les diré: nunca los he conocido, aléjense de mí, malvados. El que escucha estas palabras y las pone en práctica se parece a una persona prudente que edificó la casa sobre la roca. Vino la lluvia, salieron los ríos, soplaron los vientos y descargaron contra la casa, pero no se hundió porque estaba cimentada sobre la roca. Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versos 21 al 27. La voluntad de Dios es contraria a lo que una persona se la pueda imaginar. Notas amables a la palabra de Dios. Jueves 26 de junio, año 2025. Hoy nuestra iglesia propone cómo llegar a ser santo haciendo todos los días bien, alabando a Dios con lo que se hace, dando testimonio, sirviéndole muy bien a los demás. Nuestro santo es José María Escrivá de Balaguer. Es un sacerdote español que fundó el Opus Dei, y el apostolado está marcado por el excelente testimonio de vida personal, el servicio a los demás, haciendo siempre el bien, pero con alegría, con gozo, así como lo decía el Papa Francisco, la alegría de anunciar el Evangelio con la propia existencia. José María Escrivá de Balaguer fue beatificado por San Juan Pablo II en el año 1992 y fue canonizado en el año 2002. El santo fundador del Opus Dei tenía una gran devoción y cariño a la Virgen de Montserrat. En la advocación mariana, el santo se curó de la diabetes luego que sufriera un fuerte ataque. El arzobispo de Madrid, el cardenal Antonio María Rouco Varela, en el año 2013, al celebrar la Eucaristía en la Catedral de Almudena, por la memoria del santo invitó a imitar a José María Escrivá de Balaguer, la vida que respondió a la esperanza. El santo fallece en el año 1975 y es organizado su cuerpo en una cripta en el oratorio de Santa María de la Paz en Roma, Italia. José María Escrivá de Balaguer. La voluntad de Dios es contraria a la lógica humana. Esa es una buena definición y una buena propuesta para pensar en qué es la voluntad de Dios. Nos equivocaríamos menos si pensáramos en esa línea. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Si nos educaran más dentro del campo de la voluntad de Dios
y hablaran menos en que cada persona elija lo que le quiere y lo que le guste en la vida y haga lo que quiera, que es lo que uno oye decir con más frecuencia. La voluntad de Dios, ¿cuál es exactamente para poder vivir una religión correctamente? No que sea un pensamiento de un ser humano que evangeliza y catequiza es con lo que él piensa. No, es con la palabra de Dios. Ahí está la clave para hablar de la voluntad de Dios. No es que a una persona se le ocurra que esa es la voluntad. Usted se casó, ¿quién lo mandó a casarse? Ahí usted verá. No, ¿cómo así? Ayúdele a la persona. Ilumine a la persona. Es decir, no lo apriete, no lo acuse, no lo apriete contra la pared, sino que enséñele a hacer la voluntad de Dios. La mejor decisión que podemos tomar es el decir, hacer siempre la voluntad de Dios, que es perfecta. Esa es la primera máxima. La primera máxima es decidir siempre hacer la voluntad de Dios. ¿Qué manda Dios? ¿Qué dijo Dios? ¿Dónde? ¿En qué parte de la Biblia está eso que usted me está aconsejando? ¿Y en qué momento lo dijo Dios? ¿Y por qué lo dijo Dios así? Si usted conoce bien la Biblia, ¿por qué no me explica de qué depende eso que me está enseñando? Ahí cambiaría la sociedad muchísimo, muchísimo. Pero hay cantidad de gente en la sociedad, cada uno diciendo la voluntad, pero uno dice, pero ¿de dónde la sacó? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Por ejemplo, Jesucristo le dijo a los discípulos, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de Dios. Esa es la voluntad de Dios. No todo el que diga sí y trate de engañarme como que diga sí, ya me gané el reino de los cielos. No, no es con un discurso, sino el que cumpla la voluntad de mi Padre que está en el cielo. El que cumpla la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Y entonces el que haga la voluntad de Dios, dice la Biblia, el que escucha mi palabra y la pone en práctica, esa es una persona prudente que edifica su vida sobre la voluntad de Dios. Esa es una máxima muy buena. El que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica, que sea la palabra de Dios, esa persona es prudente y edifica su casa sobre la palabra y la voluntad de Dios. Otra máxima, vivir según la voluntad de Dios es vivir en la plenitud y el propósito que quiere Dios. ¿Cuál es el propósito de Dios? Que sean santos como Él es santo. ¿Cuál es el propósito de Dios? Que todos se salven, porque Él vino a salvar. ¿Cuál es el propósito de Dios? Que vivan como hermanos. Esa es la voluntad de Dios, que usted no viva agarrado con los demás, criticando a los demás, dañándole la vida a los demás. Esa no es la voluntad de Dios. Terminemos con un ejercicio que encontré de 3, 4 palabritas, es cortico, para hablar de la voluntad de Dios. ¿Cómo hacer un ejercicio de aprender a hacer la voluntad de Dios? El Salmo 143 de la Santa Biblia dice, enséñame a hacer la voluntad, Dios, porque tú eres mi Dios, que tu espíritu me guíe por un terreno sin obstáculos. Enséñame a hacer tu voluntad. Salmo 143. ¿Cómo? Vamos a decir los 3 pasitos, 4 pasitos. Primero, hable con Dios todos los días en la oración. Segundo, tenga siempre el hábito de leer y reflexionar directamente la palabra de Dios. Tercero, permita que el Espíritu Santo lo ayude a tomar la decisión si esa es la voluntad de Dios o no es la voluntad de Dios. Poner en práctica, cumplir las promesas, lograr que se cumpla lo que digo con lo que hago, eso es obligatorio y esa es la voluntad de Dios cuando coincide lo que digo con lo que hago. Las decisiones opcionales dañan la vida de las personas. La Santa Biblia enseña que logremos tener una formación correcta y segura de hablar y decidir
en nuestras vidas. Entonces, desde muy jovencitos hay que aprender a eso, a ser una persona muy práctica, pero que eso práctico sea muy correcto y sea muy seguro, como cuando un papá y una mamá le dicen al hijo adolescente, ¿está seguro? ¿Ya lo pensó? ¿Maduró la idea? ¿Está seguro de lo que va a hacer? Lo acompañamos, pero si está seguro. Por ejemplo, el Hijo de Dios recomienda que su vocabulario sea sí o sea no. Lo contrario viene del demonio. Mateo capítulo 5, verso 37. Esa es un ejercicio de la voluntad de Dios, de me voy a dedicar que mi forma de hablar y de ser con los demás sea sí o sea no. Que no digan esa persona es hipócrita, esa persona dice sí, mañana dice no, hoy dijo no y mañana dice sí, no, con esa persona no se cuenta. No, la Biblia dice diga sí o diga no. Lo contrario viene del demonio. Solo logra llegar muy lejos una persona que haga la voluntad de Dios. San Mateo capítulo 7, verso 15. ¿Dónde está la voluntad de Dios? En que vivamos el presente, que gocemos de un buen futuro, teniendo en cuenta las recomendaciones de Dios. Por ejemplo, para hacer la voluntad de Dios, haga siempre el bien. Todos los días, siempre haga el bien, no se salga de ahí. Primera carta de Pedro capítulo 3, verso 17. Santifique su vida con su manera de ser, que es la manera personal de cada uno. Santifíquese con su manera de ser agradable, servicial, caritativo, ameno con los demás. Primera carta a los Tesalonicenses capítulo 4, verso 3. Que no seamos insensatos, dice el apóstol. Carta a los Efesios capítulo 5, verso 17. Buscar y salvar lo que está perdido. Esa es la voluntad de Dios. Dele la mano a los demás. Ayúdele a los demás, visite a los demás, sírvale a los demás, preocúpese a los demás, que todos se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Primera carta al Timoteo capítulo 2, verso 4, que nunca nos dejemos llevar por el capricho, sino que hagamos la voluntad de Dios. Esa también está muy buena. Que no nos dejemos llevar por el capricho, sino que hagamos la voluntad. Evangelio según San Lucas capítulo 22, verso 42. El Papa Benedicto XVI enseñó que la persona logra su realización cuando hace la voluntad de Dios. El hombre sigue queriendo construir con su propia fuerza la Torre de Babel para llegar a la altura de Dios y se equivocó. El error sigue siendo exactamente el error que dice la Biblia. La Torre de Babel es un buen ejemplo veterotestamentario para mirar la soberbia, la prepotencia, la arrogancia, y esa no es la voluntad de Dios. Cuando llegó un momento en que creyó que usted domina a todos los demás, los idiomas cambiaron y nadie se entiende con nadie, dice la narración de la Torre de Babel. Eso lo recuerda el Papa Benedicto XVI. La persona logra realizarse cuando hace es la voluntad de Dios, no la soberbia, ni la arrogancia, ni la prepotencia de un ser humano. La voluntad de Dios es contraria a la lógica de un ser humano. Solo logrará llegar muy lejos aquella persona que haga es la voluntad de Dios, no su capricho personal. Salud, paz y bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.